pronto el tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios entrega, silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, con ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado, del culto la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Amén. Aleluya. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, una vez más agradecido Señor porque nos permitas reunir, estar como hermanos Señor, unidos en espíritu y en verdad. Señor, te pido una bendición para cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos pueden estar mirando por las redes sociales, Señor. Que todo lo que se hable sean tus palabras, Señor, que no sean palabras de hombre. Señor, te pido que tú llegues a cada corazón, a cada persona, para que realmente podamos conocerte, Señor, en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, Señor, abre el entendimiento de cada uno de nosotros y que podamos seguir disfrutando de tu santo y bendecido sábado. Te lo agradezco todo, Señor, no porque es mérito en mí, sino los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado para todos. Amén. Esperando en el Señor que el Señor me los haya bendecido durante toda esta semana. Amén. Ahora que tengo a mi hermano y a mi hermana por allí, que no tuve la oportunidad de agradecerle por sus oraciones, porque después del día de... Yo sé que muchos han orado, pero el día que estuvimos en apagó el proyector? sí, pues yo no lo voy a usar. Si quiere lo subo. El día que estuvimos en la campaña con Emanuel Vallejo, mi esposa me dijo que ustedes estuvieron orando también por mi persona, así que quería agradecerle, ahora que los tengo aquí de frente, por haber estado orando por mi persona. Sé que muchos hermanos lo hacen, sé que todos lo hacen y siempre estamos orando uno por los otros. Amén. Pero justamente en ese momento estaba pasando un momento bien duro de verdad y les agradezco por esas oraciones. También quería darle gracias a Dios por dos cosas importantes. Primero, que yo les digo mis socios, ¿sí? Son un grupo de niños y su mamá que están en Colombia, que están aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Y todas las mañanas, para que ustedes tengan una idea, es temprano en la madrugada y ellos ya están despiertos para estudiar la palabra de Dios. Y es una persona que recién está empezando con todo esto, de cierta manera. Y de la misma manera le presentó la misma situación, porque allá también, como todos copiamos en Sudamérica, quieren celebrar Halloween, ¿no? Entonces, la opción era, ok, si tú no vas a celebrar Halloween,
tienes que venir vestido particular y si no tienes que venir con tu traje, ¿no? Y pues esta mamá, o sea, tomó la decisión de llevar a sus hijos de vestido particular. Así que le dijo a la maestra, yo los voy a retirar antes de tiempo, a las 4 de la tarde ya retiró a sus hijos. Así que para mí eso es una alegría, porque personas que no tienen tanto tiempo en el Evangelio están tomando decisiones acertadas. Amén. Y así como le digo eso, también conocí un muchacho, no les digo que es una mala persona porque no, pero uno se da cuenta a veces la necesidad y la falta que tenemos de alguien que de verdad esté a nuestro lado para asesorarnos, para ayudarnos, ¿no? Como un padre, un abuelo, que a veces de verdad uno necesita. Y este muchacho en estos días tomó una decisión un poquito para mí pesada, ¿no? Porque me habían mostrado, los compañeros de trabajo me habían mostrado lo que se quería tatuar y sobre su mano derecha se iba a tatuar el ojo que todo lo ve. Pues así lo hizo. Nosotros le hablamos, le dijimos que no lo hiciera, tanto mi persona como con otras más, pero no lo hagas. Y el asunto acá es que Satanás trabaja. Cuando yo le expliqué eso a él, yo le dije, lo que tú estás haciendo es un compromiso con Satanás, literalmente. Y no solo queda ahí, sino que el tatuador le dijo, ¿tú sabes lo que te vas a tatuar? Y él le dijo, sí, no importa el dolor. Entonces, hay que estar orando por esta persona, ¿sí? Sinceramente, a mí me duele, él se iba hoy a las 9 de la mañana, se viajaba para Los Ángeles, California. Y va para un lugar donde hay gente que está practicando brujería y todo ese tipo de cosas. Así que digo, les pido que estén orando, después les doy bien los detalles. Pero digo, es triste de verdad que así como hay niños que están naciendo en Cristo, hay niños que están de verdad aferrándose al Salvador, hay personas que están tomando mala decisión. O sea que nosotros tenemos que estar orando por esas personas, ¿no? O sea, el Señor todavía le puede perdonar ese acto, puede perdonar esa entrega, y esa decisión que tomó el Señor la puede perdonar, pero tiene que haber una entrega total. Así que hay mucho por lo que orar, mucho por lo que pedir. Así que quería contarle esto a grandes rasgos, porque de verdad Satanás no está jugando. A veces piensa la gente que esto es algo pasajero, es un chiste. No es un chiste. Sí, Satanás realmente está jugando, no está jugando y quiere ir por todos, y especialmente por la juventud, ¿no? ¿Verdad? Sí, y también lo peor de eso es el ink, La tinta. La tinta es canceroso. Eso ya fue confirmado por cientistas que han dicho que científicos. Los científicos. Sí, que han dicho ya que eso de entrar y estar en el cuerpo, eso sigue afectando las hormonas y es tremendo. No, pero digo, el hecho de que, mire, si a usted le dicen no lo hagas por esto, por esto, por esto, es como hablábamos ayer con él y yo le decía, digo, mi hermano, realmente sabes lo que vos tenés que poner tu vida en las manos de Dios, no irte a lo malo, ¿no? Entonces, el punto es que la confirmación que le hizo de alguna manera a Satanás por medio de otra persona, ¿tú sabes lo que significa? Ya no somos, y es un muchacho de 22 años. 22 años tiene. Wow. Empezando a vivir. ¿Sí? 22 años. Y como le explicaba ayer, yo le decía a él, digo, mirá, yo te aprecio como si fueras mi hijo, le digo. Digo, lo poco que he convivido contigo te he tratado de dar buenos consejos, digo, para que tú elijas para el lado de Dios, no para que elijas de lo contrario. Dice, bueno, pero ya está, o sea, yo, wow, ¿ves? Escucha una música que es horripilante, bueno, en fin. Pero eso no quiere decir que Dios, o sea, ya lo abandonó, ¿sí? Porque pudimos haber caído en lo más hondo, pero si nos arrepentimos, el Señor está ahí para darnos la mano. Amén. Y eso es lo principal, ¿no? O sea, todavía está a la puerta de la gracia. Así que, si Él se arrepiente, el Señor lo perdona, no importa lo que se haya hecho. Pero en realidad la decisión que tomó es tener un contrato, en cierta manera, con el mismo Satanás, ¿no? Si ustedes le ven la mano, de verdad, se tatuó toda la mano así, todo acá.
literalmente, horrible. O sea, nosotros, la misma escritura dice que nosotros no debemos de hacernos nada en el cuerpo, porque somos templo del Espíritu de Dios. Ahora, hay personas que, conozco un americano en particular, y él tiene un canal en YouTube. Él está tatuado todo completo, ¿sí? Pero él le entregó su vida a Cristo. Amén. O sea, esa es la realidad. O sea, ¿pudimos haber tomado malas decisiones en nuestra vida? Sí, las pudimos haber tomado. Pero el punto es que si ya sabemos por qué hacerlo, por qué ir a lo malo, ¿no? O sea, tenemos que entender que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Y la gente va con el no, a mí me gusta, yo quiero y lo voy a hacer. Y eso no es así, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar al Señor. Amén. Así que quería contarle un poquito de eso, así como me alegró una parte de lo que he vivido en esta semana, también me entristecí un poco por lo que le pasa a este joven, ¿no? O sea, y no, los pensamientos que tiene de verdad a veces duelen porque aparentemente él dice que él muchas veces quería quitarse la vida, ¿no? Wow. Entonces digo, y es indudable que él necesita de Dios, ¿no? Pero es triste porque va a ir a un lugar donde está peor la cosa, y la gente que lo rodea indudablemente se dedica a hacer cosas que de verdad no son muy buenas, ¿no? Wow. Pero bueno, Usted dijo hermano. Tú dijiste hermano cuando abriste, dice hermano. ¿Él es cristiano? ¿Era cristiano o qué? no, él es un joven que vino de Venezuela, Ajá. pero pasó por muchas situaciones de verdad duras. Yo no conozco todo a fondo lo de la vida de él, pero lo que conozco de verdad fue algo bien duro. Un muchacho de 20 y poquitos años. Pero él está trabajando con un amigo que es electricista. Okay. Entonces nosotros le hablamos, ¿no? Como amigos, como compañeros que éramos de trabajo, por decirlo así. Porque él vino después que yo me fui. Pero igual tengo una relación, imagínense que él me llama el viejo, así que imagínense. Entonces yo le digo, yo te hablo como si fueras mi hijo, le digo, pero solo tiene 22 años. Entonces digo, uno aprende a querer a las personas, digo, yo no las juzgo por lo que tiene, por lo que se tatuó, ni nada que se le parezca. Pero cuando uno va a hacer eso, o alguien que no lo tiene y se lo va a hacer, uno debe de amonestar, no debe condenar, pero uno debe de decirle, no te lo hagas. ¿Sí? Entonces él me escucha, él escucha lo que uno le dice, pero es indudable que cada persona tiene que tener su propia vivencia, ¿no? O sea, eso es algo personal. Y más cuando se trata de algo así, no es cualquier símbolo. Está mal hacer rayar, decir, si una persona, por decirlo así, hace muchos años, mi hijo mayor estaba pasando una situación difícil también, y él en su brazo se puso el nombre de su hermana, ¿sí? Y en ese entonces yo le dije a él, digo, ¿tú crees que tú vas a querer más a tu hermana por sentir el dolor de la aguja o qué? Ya, si tú la quieres de corazón. Es decir, yo sé que la quieres, yo sé que él ama a su hermana, pero no tiene sentido que tú te grabes el nombre de tu hermana. Digo, lo importante es que tú la guíes a ella como hermana tuya, en realidad. Y él nunca se terminó nunca finalizó todo el tatuaje, solo tiene el nombre escrito así, pero nunca lo sombreó, ni le dio color, ni nada de eso. Y en cierta manera me alegra porque él no siguió con esas prácticas, ¿no? Así que en este caso, pero él se puso el nombre de su hermana, pero esta persona se puso un símbolo literalmente satánico. O sea, lo que apunta a Lucifer, el triángulo con el ojo que todo ve. ¿Sí? Así que, pero por eso la pregunta del tatuador, ¿tú sabes lo que significa? O sea, y ellos saben. Claro, esos tipos se meten en todo, saber qué los símbolos y todo eso, big time. Por eso les digo, o sea, cuando es un tiempo de tomar decisiones, nosotros tenemos que pensarlo 100 veces, no una ni dos. Así que bueno, hoy vamos a ver un poquito lo que nos habla en el libro de Filipenses, ¿sí? Y gracias a todos por estar ahí, y bueno, gracias al Señor que tenemos la oportunidad de estar reunidos, ¿sí? Amén. Y que todavía podemos de verdad disfrutar de la palabra, disfrutar del sábado. Amén. Y es algo que tiene que quedar claro en nosotros. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, aunque vamos a estar basados en realidad en el 2.6,
pero es algo importante lo que afirma y nos dice en Filipenses capítulo 1, versos 5 y 6. Y esto es algo importante lo que Pablo está diciendo, ¿no? Dice, por vuestra comunión, ¿en qué? En el Evangelio, desde el primer día hasta ¿cuándo? Ahora. Hasta ahora. Y ahora en el verso 6 dice algo muy importante. Estando que Confiar. confiado de esto, que el que comenzó, ¿qué cosa? ¿Quién comenzó la buena obra en usted y en mí? Padre y el Hijo. ¿Sí? ¿La perfeccionará hasta cuándo? El día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuándo vamos a ser perfectos? Cuando Cristo venga. O sea, no es que no vamos a ser perfectos ahora, lo que va a ser perfeccionada cuando Cristo venga en poder y en gloria. ¿Sí? O sea, es importante que nosotros nos preparemos ahora, no mañana, ahora. Pues nosotros no sabemos, como decía hoy el hermano, sabemos cuándo, cada uno de ustedes sabe cuándo va a morir. Es como si yo les pongo en una balanza la decisión que tomó este joven ahora de ponerse ese tatuaje específico en su cuerpo. Y él decidió, sí, lo quiero hacer. ¿A quién está entregando su corazón? Satanás. A Lucifer. Él sabe si mañana va a vivir, no lo sabe. Entonces, por lo tanto, la decisión tiene que ser hoy. ¿Por quién voy a decidir? ¿Por quién voy a buscar? ¿A quién debo de buscar? ¿Sí? Un poquito más abajo nos dice, en el verso 9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En conocimiento, ¿en qué? Y en ciencia y conocimiento. En todo discernimiento. O sea que tenemos que saber discernir, ¿sí o no? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de discernir las cosas. Nosotros tomamos decisiones humanamente. Cada uno de ustedes, yo mismo tomo decisiones, cada día, cada minuto. Y nos parece que son buenas, ¿verdad? Pero a veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos. Cuando queremos acordar, estamos con el agua hasta acá por esa decisión que tomamos, pensando que era buena. Dice en el verso 11, llenos de justicia, que son ¿por quién? Jesucristo. Por Jesucristo, para gloria y alabanza ¿de quién? De Dios. De Dios. O sea que todas las decisiones que ustedes tomen, todas las decisiones que yo tomo, tengo que pedirle al Señor. El Señor tiene que hacer esa obra en mí, ¿sí? Para poder glorificar al Padre. Si no, no voy a poder hacer absolutamente nada. Y en el verso 15 dice, algunos a la verdad, dice, mire lo que dice acá, predican a Cristo ¿por qué? Envidia. Por envidia y contienda. Otros también de buena ¿qué? Voluntad. Voluntad. ¡Wow! O sea que cuando uno dice, bueno, somos todos cristianos, pero no todos predican a Cristo, al verdadero Salvador. No todos predican la verdad sobre Cristo. ¿Sí? Es en el verso 15, si lo están buscando, en el verso 15. A la versión era que estaba preguntando. La versión. ¿Qué versión es? What version? Oh, yo estoy leyendo, yo tengo la Biblia Misión. Dice Valera 60. Ah, ok. ¿Sí? ¿No tienen algo, el texto dice algo un poquito, No, no. difiere un poco? No, Sí, un poco. difiere un poquito, pero. Pero no ¿Qué? mucho. El sentido. Pero cambia el sentido, hermano. ¿Qué es No, lo que- no, no. Si quieres puedes leerlo, no hay problema, mi Sí. hermanito. ¿Lo quieres? Si quieres, puedes leerlo. Adelante. ¿No? Dice, también, dice en el 15, ¿no? Sí. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, Ujú. pero otros lo hacen de buena voluntad. Exacto, sí. Sí. Rivalidad, contienda. ¿Sí? Algunos predican a Cristo, o sea, o sea, el punto es el siguiente. ¿Cuántos hay que se juntan diciendo yo soy cristiano? Mucha gente se junta diciendo yo soy cristiano, pero lo que, si usted lo va a ver, y es una pregunta muy común, ¿de qué iglesia sos? ¿De dónde eres? Ay, Dios. Es para rivalizar uno Sí. con otro. O sea, ponen el escudo de la iglesia primero. Pero si usted le pertenece a Cristo, ¿por qué le va a ofender hablar de Cristo? Esa es la diferencia, ¿no? O sea, tenemos que estar unidos como en espíritu y en verdad. Ahora, si yo no sé algo, ¿a quién le tengo que pedir? ¿Al hermano que me lo aclare? No, tengo que pedirle al Señor que me lo aclare. Amén. ¿Sí? O sea, predicar de Cristo significa predicar las cosas como son. ¿Sí? Yo no puedo hablar mentira, tengo que ir con un escrito tal. ¿Estamos de acuerdo? Y en el verso 15, el verso 19 dice algo bien interesante para aquellos que
por decirlo de alguna manera, todavía creen en que hay una tercera persona también, ¿no? O sea, para que ustedes vean que toda la palabra estamos hablando de un tema y la palabra en todas partes nos aclara que la realidad es que hay un Padre y hay un Hijo, ¿cierto? Y que Cristo tiene que morar ¿dónde? En el creyente. Ahora miren lo que dice en el verso 19. Dice, porque sé que por vuestras, ¿qué? Oraciones. Por vuestras oraciones. O sea que, ¿significa que yo debo orar por ustedes y ustedes por mí? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor oye las oraciones de ustedes. A veces nosotros pensamos que el Señor no nos oye y el Señor oye la oración. ¿Sí? Dice que la oración de quién tiene mucho. La oración del justo, ¿verdad? Dice, sé que por vuestra oración y la suministración de qué? Del Espíritu de quién? De Jesucristo. Esto se tornará ¿para qué? Liberación. Para liberación. O sea que, ¿qué es lo que va a pasar cuando ustedes oran por una persona? ¿Quién es el que va a hacer la obra? Es Cristo en la persona. O sea, Cristo tiene que transformar esa persona, ¿cierto? Hay personas que pueden estar pasando por cualquier tipo de afección, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de, no sé, problemas que hayan en la vida. ¿Quién es el que va a solucionar? Es Cristo haciendo la obra. Nosotros tenemos que interceder, así como Cristo intercede por nosotros, nosotros tenemos que interceder por una persona, ¿sí? Porque hay personas que están siendo agobiadas, están siendo, por decirlo así, atormentadas por el enemigo. Y esto no significa que de repente el enemigo lo tenga metido con la cabeza dentro de una olla con agua, por decirlo así. Usted no tiene trabajo, usted está siendo atormentado. Usted no tiene vivienda, usted está siendo atormentado. Pero también, a pesar de que el enemigo lo atormenta, no tiene trabajo, no tiene para pagar su renta, aunque el enemigo lo tenga ahí, el Señor está ahí también. Amén. ¿Y qué es lo que está creciendo en usted? ¿Qué es lo que va a crecer en usted? La fe. Amén. ¿En dónde está puesta su fe? ¿Sí? O sea, es importante. Cristo dice, lo prometió Mateo 28:20, yo estoy con vosotros En fin. todos los días hasta el fin del mundo. El mundo todavía no se ha acabado, ¿cierto? O sea que Cristo está haciendo la obra. Amén. Depende de nosotros qué decisión tomamos, ¿sí? Así que ahora nos vamos a ir un poquito, vamos a saltarnos y vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 6. Y ahora vamos a entrar en lleno un poquito, y va más o menos un poquito concatenado con lo que hablaba un poquito la escuela sabática, ¿no? Todo tiene que ver con reconocer a quién, a Cristo, ¿sí? Dice, el cual siendo en forma de qué, De Dios. no tuvo que Por usurpación ser igual a Dios. Ostentas. ser igual a quién. A Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? Aquí les voy a aclarar dos cosas que son importantes. O sea, lo que quiero que nos enfoquemos en lo que está diciendo. El cual, siendo en forma de Dios. ¿Quién es el que era en forma de Dios? O sea, el que tenía la misma naturaleza. ¿Quién era el único ser en el universo que tenía la misma naturaleza que Dios? Solamente el Hijo, ¿verdad? Porque ahí dice, el cual siendo en forma de Dios. Si ustedes analizan, dice en forma de Dios. Quiere decir que hay otro que es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, hay alguien que en esa forma de Dios, en esa naturaleza de Dios, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que dice el verso? No tuvo por qué, por usurpación, el ser igual a Dios. ¿Cierto? Y en el verso 7 que dice, Sino que se Se despojó despojó. de su gran. sino que se... El barco se de sí anonadó mismo. a sí mismo, ¡Wow! tomando forma de ser. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién? A los hombres. A nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Así que por lo tanto, ¿quién es ese ser que era en forma de Dios? El Hijo de Dios. Primer punto. Lo que decía la matutina. ¿Sí? ¿A quién crucificaron?
¿A quién azotaron? A Cristo, Al Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Y qué naturaleza tuvo que tomar el Hijo de Dios para que pudiera sufrir todo eso? Humana. ¿Usted puede latigar? ¿Usted puede azotar? ¿Usted puede clavarle una lanza en un costado a un espíritu? No. No puede hacerlo. Entonces queda claro y asentado por medio de la palabra que ese que era igual a Dios tiene que tomar una naturaleza humana. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ustedes creen que el Hijo de Dios tuvo que tomar esa naturaleza humana? No podía venir en su naturaleza divina, ¿no? Aquí, ¿Por qué? Para que el Porque sacrificio, moríamos. Destruía todo el mundo. para que el sacrificio tuviera efecto, Él tenía que venir en nuestra propia naturaleza para demostrarnos que podemos nosotros vencer también, igual que como Él lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Pero si Cristo, el Hijo de Dios, hubiera venido en la naturaleza divina, ¿qué hubiera pasado con todos los que vivían en esa época? ¿Qué hubiera pasado? Era destruido todo. ¿Alguien puede resistir la gloria de... No. Nadie puede Era resistirla. un ángel que será. Entonces tiene que velarla. Tiene que tomar esta naturaleza. Un ejemplo en miniatura es cuando Moisés bajó del monte. Del monte. Se tuvo que poner un velo. Exacto. Esto se puso el velo de la carne La- misma que tenemos. Lo hubieran fulminado a María. O sea, mi hermano, o sea, literalmente. O sea, a veces uno, si solamente se pone a meditar en los versículos, solamente a pensar lo que nos están tratando de decir, ¿sí? O sea, si la gente pensara, ok, solamente decimos, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bueno, qué simpático, ¿no? Bueno, qué bueno que Dios agarró a su Hijo y le dijo, bueno, tomá, andá para el mundo y haz lo que tengas que hacer. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar un hijo por cualquier cosa? Duele. Por uno que violó, por uno que mató. Grave. Yo digo, ¿qué fue lo que hizo el Hijo de Dios en el cielo? ¿Qué culpa tenía él para tomar nuestra naturaleza y que le hicieran todo lo que le hicieron? ¿Ustedes creen que no le dolían? Claro. Of course. claro. ¿Ustedes alguna vez vieron los látigos que usaron los romanos? Pues, Tenían como gancho en la punta. Sí. Desgarraban la carne, se clavaban así, desgarraban la carne. O sea, y eso no es todo, o sea, toda la humillación que pasó. Pero también los que estaban hechos, los látigos también. también. Eso, de cuero, eso también. Eso también. Claro, corta. También. Si a una vaca, mi hermano, Ay, le no. pasa 1 centímetro para adentro, a una Ok, vaca, ok. imagínese un ser humano. Okay. That's right. Pero el punto es el siguiente, nosotros tenemos que reconocer esta gran verdad. Ujú. Acá no está diciendo, por decirlo así, si ustedes analizan el versículo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. O sea, no dijo, bueno, yo por tener la naturaleza del Padre, me quedo acá al lado de mi Padre, sino que decidió tomar esta naturaleza por voluntad propia. Nadie lo obligó, nadie lo esforzó, él la tomó por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y si ustedes se ponen a ver, él no dice siendo en forma igual a dioses. Cuando una persona cree en una falsa doctrina como es la de la Trinidad, ¿sí? Estamos hablando de que el Hijo de Dios toma nuestra naturaleza. Si él de verdad hubieran otros dos, un tercer ser allá arriba, hubiera dicho, no tomando en cuenta el ser igual a los dioses, sino que dice a Dios, a uno solo, Ujú. literalmente refiriéndose a quién, Al al Padre, de Amén. quien él procede. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Si ustedes van a leer, por ejemplo, lo que dice en Juan 1, 1 y 2, alguno que lo quiera leer puede leerlo si quiere. Uno y dos. Va a seguir afirmando lo que dice acá en Filipenses, ¿no? Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Es lo mismo que declara Filipenses? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Este era en el principio con Dios. Y acá en Filipenses, ¿qué nos dice? El cual siendo en forma de Dios no estuvo por usurpación el ser igual a Dios. No dice a los dioses, sino dice a Dios, uno solo. Proverbios 8:30. ¿Qué dice Proverbios 8:30? Vamos a ver.
8:30, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Wow. Entonces, con él, no dice con ellos, sino dice con él. ¿Es lo mismo que afirma Filipenses? ¿Es lo mismo que afirma Juan? Mira qué dice la mía en Juan 1:2. 1, 1 y 2, sí. Ya en el principio estaba junto a Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. O sea que ahí está todavía más claro. O sea, Padre e Hijo. o sea no te está diciendo junto a dioses, ¿sí? Porque, ¿por qué hago esta aclaración? Porque a veces la persona dice, por ejemplo, cuando uno tiene en su mente esta falsa doctrina de la Trinidad, ¿sí? Las personas dicen, ah, no, pero él iba a mandar el Consolador. ¿Estamos de acuerdo? Jesús, o sea, el Cristo en su naturaleza humana, el cual el nombre era Jesús, ¿sí? Él, cuando él muriera, ¿qué iba a mandar? El Consolador. O sea que el Consolador siempre estuvo ¿dónde? Con el Padre, supuestamente, ¿verdad? Es lo que... Pero según la declaración de la palabra de Dios, si esto fuera así, el Salvador no diría de esa forma. ¿Sí? Acá el que relata está diciendo claramente, con él estaba yo, ¿quién? Ordenándolo todo. No dice con ellos. ¿Estamos claros? O sea, la palabra nos va aclarando, así, se aclara a sí misma, sin ir para acá ni para allá, simplemente la misma escritura nos aclara qué es lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, si uno le pregunta a la gente, ¿quién fue el que se hizo carne? ¿Quién fue el que se hizo carne? El Hijo de Dios. No, la gente dice Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Quién fue el que se hizo carne? El Hijo. El Hijo de Dios. Amén. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Quién fue el que tomó la naturaleza humana? El Hijo de Dios. Entonces cuando la gente dice, ah, no, fue Dios. El que se hizo carne fue el Hijo de Dios. Ahora, que tuviera la misma naturaleza del Padre, sí, es lógico. Estamos de acuerdo. Pero cuando la gente generaliza y dice, ah, no, el que se hizo carne fue Dios. O sea, el Padre no tomó nuestra naturaleza. El que tomó nuestra naturaleza y sabe, por decirlo así, lo que es el sufrimiento de la carne es el propio Hijo de Dios. ¿Sí? Así que vamos a quedarnos ahí en Filipenses, vamos a ir un poquito más abajo. Vamos a ir al verso 8 y dice, ¿De qué capítulo? el mismo Filipenses 2, vamos a ir en secuencia hacia abajo. Okay. Dice, y hallado en la condición de ¿qué? De hombre. De hombre. ¿No es lo mismo que decía la matutina? Hallado en la condición de hombre. ¿Sí? Y muchas veces, antes de leerle esto, el verso creo que era Proverbios, Hechos 20, déjame ver, creo que era Hechos 20. Y Hechos 20, 28. Aclarando un poquito más lo de Filipenses, ¿no? En Hechos 20, en el 20, 27, lo podemos leer hasta el 30, pero dice clarito, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirad por quién, Vosotros. por vosotros, y por todo ¿qué? El rebaño. El rebaño. Y ahora dice algo interesante, en que el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los ha puesto por obispos. Ok, el Espíritu Santo los puso por obispos. Ahora la pregunta era, ¿quién fue el que se hizo carne? ¿Verdad? ¿Qué sigue diciendo? Hechos de esta 20. 20, Hechos, 28. capítulo 20, verso 28. Esto va con respecto a la pregunta, ¿quién fue el que se hizo carne? Todos estamos de acuerdo que el que tomó la naturaleza humana fue el Hijo de Dios. Pero ahora miren la declaración que hace en Hechos 20, 28.
Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¡Wow! Si yo tengo la idea, si yo tengo la convicción que realmente hay una tercera persona llamada Dios Espíritu Santo, ahora mire lo que declara a continuación. Para apacentar la iglesia de Dios. O sea que el Espíritu Santo los puso por obispo para apacentar la iglesia de Dios. Pero dice, el cual que dice, Ganó por su sangre. el cual que Ganó por su sangre. compró con qué? Su propia sangre. Con su propia sangre. O sea que quién dio quién tomó nuestra El naturaleza. espíritu no tiene sangre. Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el Espíritu que está hablando en Hechos 20? Cristo. O sea, ¿quién compró con su sangre? Cristo. ¿El Espíritu Santo fue clavado en la cruz del Calvario? No. Entonces, ¿quién fue clavado en la cruz del Hijo Calvario? de Dios. Fue el Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso digo, la palabra de Dios siempre se interpreta a sí misma. O sea, nosotros no podemos darle o creer en falsas doctrinas o en las mentiras del diablo. El diablo es astuto para engañar. Él sabe cómo hacerlo, sabe cómo manipular un texto o el otro. ¿Sí? Pero nosotros, ¿qué es lo que decía al principio? Que tenemos que pedirle qué cosa al Señor. Discernimiento. ¿Sí? Ustedes no pueden seguir lo que yo les digo. Ustedes no pueden, no deben siquiera seguir lo que les digo. Ustedes deben de corroborarlo con la Escritura. Amén. Si lo que se está hablando va de acuerdo a un escrito está, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? No debemos seguir hombre, ni por más bonito que hable, ni porque venga con el mejor traje, con el mejor anillo, con el mejor reloj. No, nosotros debemos seguir un escrito está. Y tenemos que tener claro por qué creo lo que creo, no por lo que a mí me están diciendo. ¿Sí? Yo no soy adventista, ¿por qué? ¿Por qué yo soy adventista? ¿Por qué? Porque creo realmente en el advenimiento de mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Amén. Y guardo el séptimo día, ¿por qué? Porque el Señor lo bendijo y lo santificó. Amén. Acá no hay de que haya adventista, no, yo soy adventista tradicional. Bueno, yo soy adventista de, no sé, de Juan de los Palotes. Usted es adventista porque cree en el mensaje adventista, el que fue dado a partir de 1844. Amén. Amén. Usted cree lo que creen los pioneros, Amén. ¿sí? Por eso usted es adventista. Gloria a Dios. Así que tenemos que ir a un escrito está, nosotros no podemos ir sobre otra cosa. En Filipenses 2, seguimos en el 9, dice, por lo cual Dios también le ¿qué? Exacto. Le exaltó ¿hasta dónde? A lo sumo. Y le dio ¿qué cosa? El nombre. ¿Nombre que es sobre qué? Sobre todo nombre. Wow. ¿Cómo el Padre no va a glorificar a su Hijo después de lo que hizo? Dar la vida por ustedes y por mí. ¿Qué es lo que cada uno realmente merece? Si uno se mira para adentro, ¿qué es lo que uno muerte. merece? Morir. O sea, ¿qué tenemos de bueno? Literalmente, ¿qué tenemos de bueno? Nada. Alguno piensa que de verdad que somos perfectos, bueno, está, soy un ángel. No. Dice que por cuanto algunos pecaron, dice la palabra de Dios, ¿no? Todos. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos. Pero sin embargo, uno que no tuvo nada que ver con la caída, nada que ver con todas las cosas que pasaron, decidió dar su vida por usted y por mí. Ahora, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a aprender del Creador para que Él le salve a usted? ¿Cuánto usted está dispuesto a dar? ¿Cuánto está dispuesto a dar? Simplemente Él le pide que lo escuche. Simplemente le pide que entienda cuál es su voluntad para su vida. Es lo único que Cristo pide. Satanás sí te amarra. Cristo no. Cristo está a la puerta y llama. Cristo no te patea a la puerta y te dice, bueno, vengo a agarrarte. No. Usted cuando está con alguien, ¿está por qué? ¿Porque lo ama o está porque simplemente... Amenazar. Seguro. ¿Por qué está con alguien? Cuando usted elige una pareja, ¿por qué está con esa persona? ¿Porque lo ama? Claro que sí. Amén. O simplemente, bueno, no, me sirve lo que me da. Entonces Cristo no mora en su corazón. Pero en la realidad uno tiene que estar por amor. Ahora, ¿por qué razón Cristo quiere morar en usted? Por amor. Por amor. Por amor. Él quiere
que usted le abra su corazón, su mente. Simplemente eso quiere, que usted le abre su corazón. Él está a la puerta y llama. Si alguno abre, entrará a él, cenará con él y él conmigo. Dice. Amén. No va a cenar con otro, va a cenar con él, con Cristo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo qué? Eres tú. Eres tú. ¿Ese en dónde está? Ahora, nosotros somos hijos de Dios. ¿Usted sigue leyendo Hechos? Filipenses. Ahora estoy en Filipenses, mi hermana. Ahora estoy en Filipenses. Versículo. Versículo 9. That's it. That's what we need to. Ah, sí. Ahora el punto, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? Sí. Amén. Pero ¿por qué somos hijos de Dios? Con su hijo al supermercado y su hijo ve unas golosinas, hoy que hablamos de golosinas, ¿no? Sabemos que no es bueno, pero imagínense que va y dice, papá, quiero esa golosina. Pero como usted no se la da, él se le tira en el suelo y empieza a hacer berrinche. ¿Sí? Usted que le dice, ay, no, hijito, venga, acá, ven, se lo voy a comprar. ¿Verdad que no? Porque dice que si nosotros hacemos eso, caemos en falta. Nosotros tenemos que darle una disciplina a ese niño. Ahora, ¿qué es lo que ustedes creen que Dios hace con ustedes y conmigo cuando el Señor permite que pasemos por problemas? Nos disciplina. Porque nuestros pensamientos son malos, nuestro proceder es malo. Nosotros pensamos que es bueno, pero no todo es bueno. Y hacer lo bueno significa hacer la voluntad de Él, no la mía. O Cristo hizo su propia voluntad. ¿Qué es lo que decía la matutina? Sigue el Padre. ¿Qué voluntad hacía? Padre, Padre, bájame de acá, por favor, no quiero estar acá. Wow. El Padre podía haberlo hecho, pero sin embargo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de la palabra. Así que por lo tanto, si el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, llegó a eso, yo le pregunto, ¿cuánto están dispuestos a dar? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Si Él lo que quiere es salvarnos, Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Esto no se trata de caerle bien a una persona o a otra, significa de obedecer la palabra de Dios. Amén. No todo el mundo vamos, por decirlo así. A veces la gente dice, no, es que yo no soy perfecto. Yo tampoco soy perfecto. Yo cometo errores, mis hermanos. Pero tengo que caminar sobre los pasos de Cristo. Porque es Él el que me perfecciona. Yo no me perfecciono a mí mismo. Es Él el que perfecciona mi carácter. Y como les digo, y yo a veces se los cuento a ustedes, de verdad, a mí me da bronca a veces las acciones de otras personas. ¿Soy humano? Sí. No me justifica tampoco. Ayer, por lo menos, de verdad, también otra persona me... Otra vez. Sí. Es que el diablo sabe cuál es mi carácter también, ¿no? Pero sinceramente, porque aparte es algo que usted dice, ¿por qué razón se tienen que meter con uno si uno no está haciendo nada malo, ¿verdad? Entonces, el enemigo sabe cuál es tu punto débil, sabe cuál es el mío. Pero también Cristo sí sabe cuál es tu necesidad. Amén. Él la sabe. Entonces Él quiere transformar mi corazón día a día. Pero eso, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Lejos de Cristo? No. Usted si quiere aprender algo, ¿usted tiene el maestro acá o aprende con el maestro allá, a distancia? No, usted aquí tiene que tener el maestro, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿dónde está Cristo? Cuando usted abre la Biblia. Cristo está con usted. Amén. Pero si usted no la abre, Él no puede enseñarle. No puede enseñarle. ¿Qué están esperando? ¿A que de verdad las cosas los golpeen así de una? La gente está esperando que las situaciones lo golpeen hasta caer hasta lo más profundo para que diga, Señor, igual que... buscar a Dios, sí. O sea, el Señor nos quiere transformar ahora, o sea, quiere que nosotros aprendamos a depender de Él desde ahora, no cuando estemos hundidos en lo más profundo. ¿Sí? ¿Iba a decir algo, hermanito? Sí, me hubiera hecho reflexionar en esa parte donde dijiste que él si hubiera pedido al Padre, bájame de la cruz, Padre lo hubiera hecho, Sí, por claro. amor. Pero ahí nos demuestra más la justicia, o sea, que Dios es un Dios justo, Justo. o sea, tenía que cumplirse. O sea, ¿cómo se puede decir? La orden está dada.
Él tenía que morir, sí o sí, a pesar de que sea su hijo, lo que sea, pero tenía que cumplirse. No por su voluntad de mi hijo yo lo voy a hacer y bajar de la cruz y desechar todo el plan. No. Exacto. Exacto. O sea, siendo el Hijo de Dios permitió que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Siendo su hijo, ¿no? Ahora imagínense nosotros. Jesús tenía alguna culpa, ninguna, pero cargó sobre sí todas las culpas de nosotros. O sea, ahora nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que se nos venga el agua hasta acá, a tener el agua hasta acá, a tener todos los problemas hasta acá. ¿Cuándo debemos de buscar? Pero al que no obedece sí le va a caer todo. Exacto, mi hermano, pero nosotros tenemos que prepararnos ahora, mientras ustedes tienen tiempo de abrir la palabra, mientras ustedes tienen tiempo de leer un libro que de verdad los lleve a Cristo. A veces hablamos, bueno, yo personalmente si le hablo a alguien de la palabra, por ejemplo, no voy con el espíritu de profecía. Pero no voy con el espíritu de profecía porque tal vez no sepa. Pero fíjense que justamente hoy hablando con unos hermanos, decíamos, ok, no podemos ir con el espíritu de profecía. Pero ¿qué es lo que estamos repartiendo? El espíritu de profecía. Entonces mucha gente, ¿cuál es la luz mayor? Cristo. Amén. Su palabra. ¿Sí? Entonces, hay personas que de repente dicen, no, la Biblia no la abro porque no la entiendo. No la entiendes. Pídele al Señor que te abra el entendimiento. Pero ahora hay personas que agarran un libro, una literatura corta, porque Satanás se ha encargado de empequeñecer la lectura en el ser humano. Y ustedes fíjense que hace 20 años atrás, 30 años atrás, yo me acuerdo cuando yo estaba en la facultad, mi hermano, yo me acuerdo que nosotros teníamos que leer de verdad. ¿Sí? Ahora no, la gente no está con un libro, ni siquiera con un libro. O sea, agarra el celular o tablet, vágale, ponga, más rápido. Es lo que está ahora, el ¿Sí? celular. Pero si usted agarra la Biblia, usted empieza a pasar las hojas, usted va a ver que le toma más gusto a la lectura. Porque va a encontrar detalles que usted en una pantalla no los va a encontrar. Entonces también el hombre está diseñado a leer en la computadora, es eso artificial. Aunque tú puedas leer todo lo que tú quieras leer, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, ni que hablar. Para retener, especialmente retenerlo también. Es que es muy diferente, mi hermano, muy diferente. Entonces, el Señor quiere cambiar nuestros hábitos. ¿Sí? Entonces, Satanás es astuto y él sabe. Él dice, a él le queda ¿cuánto? ¿Le queda mucho tiempo? Le queda poco tiempo. Pero en el poco tiempo que le queda va a querer arrasar con todo lo que más pueda. Sean de esos que se llaman cristianos o no, que los que no se llaman cristianos. Va a arrasar con todo. Yo le pregunto, ¿qué quieren vivir? ¿Qué es lo que quieren vivir? ¿Pensamos que esta es la vida? ¿A cuánta gente se le dice, ok, ¿por qué no lees la palabra? No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. Pero sí para irme a una fiesta, para tomarme una cerveza, para salir con mis amigos de mall. ¿Sí? Para eso sí hay tiempo. ¿Y qué tal si en ese momento te llega el día y paga? Ahí la quedaste. ¿Vas a resucitar en la primera o en la segunda? Probablemente en la segunda. Y ahí te vas a arrepentir y vas a decir, Señor, ¿por qué? Bueno, por tus decisiones. Por eso que cada día tenemos que saber tomar una decisión. Pero tenemos que pedirle al Señor con sabiduría. El ser cristiano no es de un día al otro. Es una vida constante, es una comunión constante. ¿Sí? Cuando usted se casa o cuando usted tiene una novia, usted dice, bueno, ya la conozco, la casó de la mano y se fue para la iglesia a casarse. ¿Verdad que no? Tiene que conocerla. Usted no le puede decir te amo si usted no sabe ni siquiera cómo es. Pero el ser humano solo se basa en la vista. ¿Sí? Así trabaja Satanás, por medio de la vista. ¿Sí? ¿Qué le dijo al Señor? Todo esto te daré. ¿Sí qué? Si postrado me adora. O Satanás le dijo eso a Jesús. Sí, exacto, por eso te digo. O sea, es lo que le dijo Satanás a Cristo. O sea, Satanás sabe cómo jugar o cómo puede tratar de tentar. Tratar de persuadir, exacto. ¿Sí? Y nos persuade con un montón de cosas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a elegir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Así que el punto es el siguiente. Nosotros debemos saber escoger. ¿Sí? Filipenses 2:10 dice, para que
al nombre de Jesús, se doble qué? toda rodilla Todas rodillas. wow. de los La pregunta es, ¿será importante reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? Totalmente. Gloria a Dios, claro. O sea, no se trata solo de decir Dios, no, se trata de realmente reconocer quién es Jesús. Si alguien le pregunta a usted, ¿quién es Jesús? ¿Usted qué le va a decir? Ah, que es el hijo de María y de José. No, ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la respuesta que usted le daría? Hijo del Dios Altísimo. Es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en mente, tenerlo en el corazón. ¿Sí? Pero si nosotros no sabemos responder a algo tan simple como eso, Satanás viene y nos hace ¿qué? Un arroz con mango. Porque nosotros no tenemos claro quién es Jesús. ¿Sí? Ahora, así como la Biblia nos está aclarando cuál fue el espíritu que derramó su sangre en la cruz del Calvario. el Hijo de Dios. ¿La tercera persona? No. ¿Quién era? El Hijo de Dios. El Hijo unigénito del Padre. ¿Sí? Dice en el verso 10 que estamos, dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora fíjense una cosa, ¿qué les trae esto a la memoria? ¿Qué les trae esta expresión a la memoria? ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor? Mandó a postrar Al sonido de ¿qué? De las trompetas. De las trompetas, del tamboril, de lo que fuera, todos debían de postrarse ante ¿quién? ante la imagen. Ante la imagen del rey Nabucodonosor. ¿A quién representa? Al diablo. A Satanás. Satanás quiere copiar todo. Quiere copiar todo. Quiere hacerse pasar, ¿sí? Por alguien que no es. Pero el Señor dice claramente para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora miren lo importante que dice ahora. De los que están ¿dónde? En En el los cielo. cielos. ¿En dónde más? Y en La los- tierra. En la tierra. Y debajo de la Y tierra. debajo de la tierra. ¿Va a quedar algo sin reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? No. Todos van a tener que reconocer a Cristo como el Hijo unigénito del Padre. Confiese que Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuándo lo quieren hacer? ¿Cuándo quieren hacerlo? Cuando la persona decide hacerlo, lo debe hacer por presión, lo debe hacer porque otro se lo dijo, o tiene que haber un convencimiento. Tiene que haber un convencimiento. ¿Sí? Así como cuando usted sale afuera como hoy y usted dice, oh, el sol está bonito, el día está bonito o el sol está afuera. ¿Usted está convencido de eso o es una ilusión óptica? ¿Es la realidad? Es la realidad. Entonces, ¿usted por qué debe seguir a Cristo? ¿Por qué debe reconocer a Cristo como el Hijo unigénito del Padre? Porque es otra realidad. Ahora, ¿cómo se va a convencer usted? Si usted no abre la Escritura. Es imposible. Es como lo que me dijo esta señora en estos días. Mi esposo murió. Y yo tengo cámara en toda la casa. Y él estaba parado en la ventana. Digo, señora, ¿usted lee la palabra de Dios? No. Pero si no lee la palabra, se va a dar cuenta que lo que usted vio no es su esposo. Acá tengo la foto, me dice, acá tengo la foto. Y esta niña también lo vio. Digo, señora, la palabra revela que los muertos nada saben. Entonces, ¿cómo podemos salir del engaño? Yendo a la palabra. Pero Satanás tiene más de 1 millón de trampas para las personas. Imagínense, si dice que engañará de ser posible a quién. A los Escogidos. A los escogidos. Yo la pregunta es, ¿quién usted cree que son los escogidos? Es todo aquel que decide seguir a Cristo. Ujú. Porque si usted no decide por usted mismo, igualmente usted ya está metido dentro del saco, está metido dentro de la bolsa. ¿Sí? Pero si usted de verdad decide por Cristo, usted va a aprender lo que el Señor quiere hacer en su vida. ¿Sí? Y de ser posible va a querer engañarlo. Pero ¿cómo es posible que yo no sea engañado si yo voy a la Escritura? Porque si yo les digo a ustedes, ¿saben qué? Cristo sí saltó del pináculo del templo. ¿Ustedes qué van a decir?
Amén, mi hermano. No, ¿cómo va a decir amén? ¿Cuántas iglesias, cuántos lugares hay que alguien dice algo así y dice, oh sí, amén, amén? Amén, amén. Ni siquiera fuiste a leer la palabra a ver si realmente Jesús saltó del pináculo del templo. Entonces, ese es el punto. Ustedes no deben de dejarse llevar por ningún hombre, por nada. Deben ir a la Escritura y corroborar lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Esa es la verdad. Entonces, nosotros somos de verdad hijos de Dios cuando ¿qué? Cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Y somos hijos de Dios ¿por qué? Por Adopción. adopción, o sea, por adopción. O sea, cuando hay una adopción, que hay un intermediario, ¿verdad? ¿Quién es el intermediario? Cristo. El Padre, ¿a quién ve? ¿Me ve a mí? ¿Ve a Alex? Al Hijo. ¿A quién está viendo? Al Hijo. A Cristo en mí. Pero para eso tiene que haber un cambio en mí, para que Cristo more en mí. Amén. Porque si yo sigo mintiendo, si yo sigo robando, si yo sigo haciendo barbaridades de afuera, y digo, ay no, soy cristiano, y me termino agarrando a los puños con cualquiera que cruza, O maldiciendo. ¿sí? Esa es la verdad. Entonces no soy cristiano. Pero tiene que haber una transformación. Y si les digo, eso no pasa de la noche a la mañana. ¿Sí? Eso es un caminar con Cristo. Es como cuando, como le decía, usted se enamora de una persona, usted lo va haciendo poquito a poquito. Le va gustando esto, después le gusta esto, le gusta esto, le gusta esto. ¿Ah? Lo mismo es con Cristo. ¿Cómo le va a gustar la palabra de Dios si ni siquiera la abrimos? Es imposible. Bueno, en el verso 10. Oh, perdón que me olvidé de leerles un comentario bíblico que está justamente... vamos a ver lo que dice Juan 14, Juan 1, 12 y 14, que me olvidé. Juan capítulo 1, 12 y 14. Amén. Dice así: mas todo lo que le recibieron a los que creen en qué, en su nombre les dio potestad de ser hechos qué, Hijo de Dios. hijo de Dios. O sea que no todos los que dicen ser cristianos, si no lo reconocen a él como hijo de Dios, realmente son hijos de Dios. ¿Ustedes creen que Dios se va a agradar de alguien que no reconoció que Dios envió a su hijo en esta naturaleza pecaminosa a morir por usted y por mí? Jamás. ¿Lo va a llamar hijo a usted? No. No. No, imposible, es imposible. Y dice así: los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verbo fue hecho carne. Acá se lo dice, ¿quién es el verbo? Cristo. Cristo. Y habitó entre quién? Entre nosotros. Entre nosotros. Y vimos su gloria. O sea, que quiere decir que el Cristo tenía, ¿qué cosa? La gloria. Su gloria. Gloria como la del unigénito Del Padre. del Padre. ¿Lleno de qué? Gracias. De gracia De verdad. y de verdad. Amén. Gloria a Dios. O sea que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Sí? Hay que reconocer al Hijo de Dios como Hijo de Dios. ¿Sí? Amén. 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 Pero no como les vuelvo y repito, no como yo se los digo, sino porque la misma palabra lo declara. Miren lo que dice en Lucas, vamos a irnos a Lucas, capítulo 1, también verso 35. Y esto complementa todo lo que estamos hablando, ¿no? Para que ustedes vean que la escritura se interpreta a sí misma, ¿no? ¿Qué habíamos dicho hoy en Hechos capítulo 20, versos 27 y 28? ¿Quién fue el Espíritu que derramó su sangre? Cristo. Fue Cristo, ¿verdad? Pero dice el Espíritu Santo, el cual derramó su sangre por todo, ¿right? Ahora mire, ¿qué es lo que venimos hablando? ¿Quién fue el que tomó la naturaleza humana? El Hijo de Dios. Y ahora, si el Hijo de Dios, ¿qué naturaleza tenía antes de tomar la humana? Divino. Tenía que tener una forma divina. O sea, en realidad era, ¿qué cosa? Espíritu. Espíritu. Ahora mire lo que dice.
En el verso 35 dice, vamos a leerlo un poquito más de arriba para que entren en contexto. Este será grande y será llamado hijo de ¿quién? Del Altísimo. O sea, ¿quién es el que va a ser grande y llamado hijo del Altísimo? ¿Quién es el Altísimo? El Padre. El Padre, gloria a Dios. Y el Señor Dios le dará ¿qué cosa? El trono de David, ¿sí? Su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá ¿qué cosa? Fin. Fin. Entonces María dijo al ángel, ¿quién estaba hablando con María? El ángel. El ángel. Dice, ¿cómo será esto? María humanamente dice, Señor, ¿cómo va a ser esto? No entiendo. Pues no conozco qué cosa, dijo María. No conozco varón. No conozco varón. O sea que no se había allegado a ningún hombre. ¿Sí? Y respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá ¿qué? Sobre ti. Sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Wow! El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿A quién se refiere? A Cristo. A Cristo. La única forma, por decirlo así, visible a los ojos humanos, es que Él, siendo Espíritu, tenía que entrar ¿en quién? En María. En María, para tomar nuestra naturaleza. Ahora, ¿alguno de nosotros se imagina cómo Dios puede hacer eso? No, yo no me imagino. ¿Cómo puede alguien divino de no dejar su naturaleza divina, sino que tomar nuestra naturaleza, o sea, meterse en María de alguna forma y llevar todo el proceso de 9 meses para nacer como uno, como nosotros? Porque no es que le dijo María, bueno, mira María, el Espíritu Santo va a ir sobre vos y mañana lo va a tener. Pasó el mismo proceso que pasan ustedes como madre para tener un hijo. Pasó 9 meses en el vientre de una madre. Pero ese es el punto de que esa es la parte de ser misterio. Ese es el misterio. Ese es el misterio. ¿Cómo hizo? Yeah. O sea, el Espíritu Santo entra en María. El mismo Espíritu Santo que derramó su sangre en la cruz del Calvario, de acuerdo a Hechos capítulo 20. Entonces, ¿estamos hablando del mismo Espíritu Santo o estamos hablando de una tercera persona? El mismo. Estamos hablando del mismo Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y ahora dice algo importante, ¿el poder de quién? Del Altísimo te cubrirá. Con su sombra. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes estaban involucrados ahí? El Padre y el Hijo. ¿Sí? Pero viene otro y le dice, no, pero ahí está María, el Espíritu Santo. Lo de la Trinidad. Para rematar. Mi hermano, de verdad que, sinceramente, hay que ser necio si una persona lo hace así, ¿no? Sí. O sea, porque solamente ir a un escrito está, ¿no? Amén. Miren lo que dice en el comentario bíblico adventista de Juan, capítulo 1, pero se lo voy a leer yo aquí. Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Wow. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que notan aquí? En esa declaración. Hay algo en particular. Se los vuelvo a leer. Hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que pusiera el fundamento del mundo. ¿Esto está en Juan qué? Ese es el comentario bíblico de Juan 1. Yo creo que yo creo que si usted lee en respecto de Lucas 1:35 en la parte del espíritu profecía, eso va a ir bien profundo y va a alumbrar lo que tú estás hablando. ¿Tú no tienes usted ahí, hermano?
Ahora se lo busco, pero... Yeah, eso sí que va a entrar en lo que estamos hablando del espíritu y todo eso. Ok, pero usted entiende lo que le está diciendo ahí. Yeah, I understand. Pero yo estoy diciendo, viendo lo que usted estaba leyendo antes. Tiene el fundamento Cristo. No, ahí lo que se está refiriendo Lucas, es que ¿qué dijo, Cristo hermano? era el Hijo de Dios desde antes Hermano, Yeah, de venir de hacerse hombre. Ese es el punto, ese es el detalle. Que no era Jesús, era Cristo. Ujú. ¿Cómo es el Cristo? ¿Cuál es la definición de Cristo? ¿Cuál es la definición de Cristo? Pero ahí los trinitarios fundamentan diciendo de que cuando dice que fue uno que estaba allí, o sea que fundamentan diciendo de que Cristo también es coeterno porque estaba desde el principio con él. Yo entiendo que lo que se refiere es que, por ejemplo, un padre tiene dos o tres hijos, lo que tengan. Yo tengo 5 hijos. Pero antes de eso, todos esos hijos eran uno conmigo, porque todavía no los tenía. Pero posteriormente ya son ellos, pero son otros. No, ellos no estuvieron juntos conmigo, o sea, no son de la misma edad que yo. Siempre el hijo es menor que el padre. No, eso es indudablemente. Pero el trinitario, porque dice eso, dice que Cristo siempre estuvo con el Padre y por eso son coeternos. Mi hermano, mire, lo que pasa es que lamentablemente el ser humano quiere darle su propia explicación a algo que no entiende. Para justificar un fin que no tiene sentido. Sí. Pero si nosotros le pedimos el discernimiento, que es lo que tenemos que pedirle al Señor, es lo primero, ¿sí? Si yo le digo que el Hijo estaba con el Padre en los días de la eternidad, desde los días de la eternidad, ¿quién sabe cuál? ¿Alguien me puede dar un periodo de tiempo? Me puede decir, bueno, son 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, 5 años, 50.000 años, 100.000 años, 1.000.000 de años. ¿Alguien me puede decir? Nadie puede. Entonces, ¿quién sabe cuál es el tiempo de la eternidad? Por siempre. ¿En qué medida de tiempo lo podemos calcular? We don't know. No lo podemos calcular. Ever. Entonces, como no lo podemos calcular, Por eso que lo lógico dice desde el principio, o sea, el principio de nosotros. Exacto. o sea, el ser humano, como le digo, siempre le busca, como decimos en mi país, la quinta pata al gato. ¿Está bien? Y nosotros no tenemos que buscar la quinta pata al gato. Tenemos que ir sobre un escrito está. Amén. Amén. Pero el punto que yo le hacía énfasis acá, que acá dice el Cristo, ¿estaba con quién? Era uno con el Padre antes de qué? De que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en lugar oscuro, iluminando con gloria divina y original esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma. Explica otras verdades misteriosas. O sea, a veces el ser humano le quiere acomodar las cosas de acuerdo a su Entendimiento. propia conveniencia. Y esto me hace alusión a lo que justamente en el día de ayer una persona me comenta, ¿no? Que fue a hacer un trabajo a la casa de unos adventistas. Ay, 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 ay. adventistas. No, adventistas, pero toman tinto, ¿Cómo? ¿Cómo? fuman. ¿Cómo? Y usted dice, ¿cómo? Imagínese fumar, mi hermano. Y quién sabe cuántos otros detalles, ¿no? Wow. Pero dice que ellos no son adventistas. Eso es lo que se ve. O sea, Fanáticos. sí, no son fanáticos, ni. O sea, vamos a entendernos, por eso el énfasis, ¿no? ¿Qué es ser adventista de verdad? Adventista hay uno solo. Por eso es que la corporación ha creado la iglesia emergente, ¿no? O bueno, no sé si lo habrán creado, pero hay un grupo que se llama emergente. Mi hermano, Esa es otra el historia. adventista es uno solo. Aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene las redes de Jesús. Amén. ¿Sí? Amén. Ese es el verdadero adventista. O sea, acá no hay con que, no, soy adventista de esto y soy adventista de lo otro, y cuando vas a ver, lo que vos estás haciendo va en contra de lo que dice la palabra. Entonces no sos adventista. ¿Sí? Entonces, el punto es, nosotros tenemos que tener claro a quién seguimos y por qué lo seguimos. Amén. No porque me lo dicen otra vez, ¿no? Tenemos que tener claro eso. Y acá
lo importante de este comentario es que toda la escritura está clara y el Espíritu de Profecía afirma que había uno que estaba con el Padre, el cual literalmente viene a este mundo y toma nuestra naturaleza. Acá no dice que Dios tomó la naturaleza, refiriéndose al Padre. Acá dice que había uno solo que estaba con el Padre. No dice que había dos y seleccionaron a uno. Acá dice que había uno con el Padre. ¿Está bien? Y además no vino por su propia cuenta, porque dice, Dios ha dado a su Hijo. Exacto. Claro, ¿por qué lo dio, mi hermano? Por amor. ¿Sí? Pero tuvo que haber una petición. Claro, Y esa él petición vino. la hizo Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Ok. Si pueden leer es el de Lucas primero, capítulo 1, versículo 35, cuando lo de Espíritu de Profecía. Ajá. 1.35. Ajá. Cristo Son of God. proporcionó a hombres y mujeres el poder para vencer. Ujú. Vino a este mundo en forma humana para vivir como hombre entre los hombres. Tomó las debilidades de la naturaleza humana para ser probado y tentado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. Por su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. El ángel dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si bien era el Hijo de Dios de un ser humano, en un nuevo sentido se convirtió en el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo, Hijo de Dios, y sin embargo, aliado por nacimiento con la raza humana. Cristo estuvo unido con el Padre desde toda la eternidad, y cuando tomó sobre sí la naturaleza humana, todavía era uno con Dios. Amén. Y esto es lo que refleja Juan 1.14, justamente, ¿no? Pues dice que desde la eternidad. Hello. No, pero no, o sea, So it's good. It's good. nosotros no tenemos idea cuánto es el tiempo de la Es verdad, eternidad. exacto, Sí, pero es claro. eternity is eternity. You know, sabemos que eso es. Un tiempo sumamente largo, Cuando pero se bueno. refiere Indeterminado. That's right. Exacto. That's right. de ahí no llega a la mente ya. That's right. Estos son los misterios. Ya. Mhm. Ok, vamos a irnos a... Para que el nombre de Jesús. Complementa, vamos a ir a Romanos 14.7. Habíamos quedado que para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla, ¿verdad? Ok, vamos a ver lo que dice Romanos 14.7 y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a leer un poquito desde del 7 en adelante hasta el 9. Porque ninguno de nosotros vive para qué. Para sí mismo. Y ninguno muere para qué. Sí, mejor. Así, Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? para el Señor. Para el Señor. Y morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, Ujú. ¿de quién somos? De Dios. Del Señor somos. Porque Cristo para esto ¿qué? Murió Ujú. Y resucitó. Y volvió a vivir ¿para qué? Señor. Señor, así de qué? De los muertos como de los que viven. Ahora la pregunta es, ¿para quién va a ser? ¿De los que viven y de los que murieron qué? en el Señor. En el Señor. Ujú. Él va a ser Señor de los que murieron en Cristo y de los que están vivos en Cristo. Para ellos va a ser Señor. Amén. Amén. Porque para los demás No one. No one. van a ser como si nunca hubieran Existido. existido, literalmente. Revistas que no vas. Ajá. Ujú. Vamos a ver lo que nos dice en Primera de Tesalonicense 4. Demasiado. Primera Tesalonicenses.
Capítulo 4. 4, versículo. Ya te digo. Vamos a ir del 4, primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Amén. Dice, porque el Señor mismo, ¿con qué? Con aclamación, ¿con voz de qué? De arcángel. De arcángel, con trompeta de De quién? Dios. Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán como Primero. Luego qué? Nosotros, Nosotros, los que vivimos, los que vivimos, los que hayamos qué? Quedado juntamente con quién? con los que murieron, Con ellos seremos qué? Arrebatados en las nubes para recibir a quién? al Señor en el aire. En el aire. Y así estaremos, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre con el Señor. Amén. Así que nosotros claramente tenemos que tener claro, ¿sí? En qué tiempo estamos viviendo y en las trampas que el enemigo nos va a querer meter, ¿sí? Pero nosotros tenemos que reconocer a Cristo ¿cuándo? Ahora. Ahora, como el Hijo unigénito del Padre. Pero ¿sí? esos versículos siempre tumban el rapto secreto. Ah, no, ni que hablar que Porque eso no es secreto. Eso es una trompeta. Imagínese el sonido que va a hacer eso. todo ojo le verá, ¿no? Imagínate. Cuando alguien le diga, no, esto va a ser un rapto secreto, como esas películas que ponen, que ustedes ven que ponen un avión y de Se repente desaparecen. se llevaron el piloto y los demás que se escrachen, ¿no? O sea, imaginen qué clase de Dios que tenemos, ¿no? O sea, la realidad es que tenemos que entender y pedirle el discernimiento de la palabra del Señor. Amén. O sea, esto no son palabras de hombre, es el Señor que habla, ¿no? Amén. Vamos a ver lo que nos dice acá en Filipenses 2:11. Dice, y esto es importante, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es Señor. ¿Para qué? Gloria de Dios Padre. ¿Ok? O sea, vamos a entender este punto que es sumamente importante, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es Señor para la gloria de quién? De Dios. De Dios el Padre. Entonces, si hubiera una tercera persona, lo dejaron afuera de la ecuación. O sea, para la gloria del Padre, simplemente el otro, bueno, que se la arregle como pueda. No tiene gloria. Yo le pregunto, ¿a quién glorificó siempre su Hijo? Al Padre. Entonces, ¿lo va a seguir haciendo? Sí. Gloria a Dios que sí. Amén. ¿Sí? Y nosotros cuando glorificamos a Cristo, ¿a quién estamos glorificando? Al Padre. Al Padre. Amén. ¿Sí? Dice, toda lengua confiese que, ¿qué cosa? Vamos a ir a Filipenses 2:11 que dice, toda lengua, estamos ahí, confiese que todo, que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y vamos a ver lo que nos dice, para ir más o menos cerrando, a lo que nos dice Juan 13:13. ¿Cuántos quieren decir lo mismo que dice ahí? Ahora se lo vamos a leer. Juan capítulo 13, verso 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. ¿Quién es su maestro? ¿Cuántos quieren decir, Señor, sé mi maestro? Amén. ¿Cuántos quieren decir de verdad que Cristo sea el maestro de cada uno de ustedes? Amén. Mi maestro. ¿Cuántos quieren decirlo? Mi pastor, mi maestro, mi todo. Amén. ¿Sí? O sea, Cristo debe ser su maestro y el mío. ¿Sí? Nosotros no debemos de dejarnos de llevar por las personas, sino por Cristo, que es su maestro. Ahí no dice que el maestro es Alex. Ahí no dice que el maestro es el pastor fulano. Cristo es su maestro. Amén. Así que por lo tanto, que Cristo sea el maestro en su vida y en la mía, hasta que Él venga en poder y en gloria. Amén. Así que mis hermanos, espero que haya sido bendición.
Que el Señor me los bendiga mucho y bueno, continuamos en estas horas de sábado. Amén. Vamos a hacer una oración. No sé si- Vamos a meter un... Vamos a entonar un himno. Ok. Será el alcohol. Bueno. Querido José. Cielo que tan alegre. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, una vez más te doy gracias por permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra. Señor, permite que nuestros corazones cada día se vuelquen más a ti. Señor, ayúdanos en cada una de las dificultades. Permítenos, Señor, aprender cada día más de ti. Hacer luz para otros, Señor. Y que todo lo que hagamos y digamos siempre sea para glorificar y honrar tu santo nombre, Señor. Te pido perdón por mis faltas y mis ofensas. Y también te suplico en esta hora, Señor, que bendigas los alimentos que vamos a ingerir. Te pido que bendigas cada mano que preparó los alimentos, Señor. Gracias por ponerlos sobre esta mesa una vez más. Y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra. Agradecido en tu nombre, mi Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy
que me olvidaba, pero quería darle la noticia de que el hermano Henry, ¿recuerdan que usted me mandó un contacto, el hermano Alejandro, que él está en Colombia y en Venezuela? Creo que está cerca de Chinauta o algo así. El hermano Henry ya viajó para Colombia y ayer le mandé un texto y me dijo que él estaba con el hermano allá. Así que tomaron la decisión de bautizarse en el nombre de Cristo. Amén. Así que le dejo saber de que el hermano Henry ya viajó para allá y ayer él estaba ahí con ellos. No hablé con Henry, sino que me mandó un pequeño texto. El hermano dice, sí, el hermano Henry está aquí con nosotros. Así que estos hermanos tomaron la decisión de ser bautizados en el nombre de Cristo. Amén. Eso para mí es una alegría enorme porque digo, hay obreros en todas partes y bueno, la obra se está haciendo. Amén. Y en el cielo. Que de esta manera concluimos. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Amén.